Les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cuando los seguidores de nuestras redes sociales y, por supuesto, de esta su emisora, Voz.tu Radio, donde estás, no es el final. Hoy es lunes, iniciando nuestra programación, vamos con la presencia del doctor Roberto Jiménez en su segmento Familia, su legado. Así es que, bueno, doctor Jiménez, ¿cómo está? Bienvenido, gracias por tu tiempo. Muy buenos días, gracias a Dios porque nos podemos enlazar por estos medios y este último día del mes, ¿verdad? Cerrar febrero buscando instrucción de nuestro Padre y buscando la buena instrucción, la buena voluntad eh, de aquel que tiene un mejor propósito para nosotros. Y el día de hoy vamos a escudriñar y a buscar que nos quede mucho más claridad en este asunto de que en la familia somos discipulados de parte de Dios para discipular. Y nuestros hijos son discipulados porque también ellos van a discipular. Y bueno, que la palabra sea escrita en las tablas de nuestro corazón y que la podamos poner por obra. Esa es nuestra oración. Retomando las tres consejos de la pasada sesión en donde decíamos requerimos definir un tiempo personal, un tiempo como matrimonio y un tiempo familiar para conocer la voluntad de Dios, es decir, leer la palabra, orarla, meditarla, compartirla, qué nos dice o qué nos está mostrando Dios a cada uno conforme a su necesidad nos revela. Acordémonos que la palabra es eterna y entonces en ella siempre encontraremos la instrucción de parte de Dios. Lo segundo consejo era, y poner en práctica, guardar y meditar en el corazón la palabra. Y decíamos, en nuestros pensamientos, recordarla, memorizarla, en nuestras emociones, estar a favor de que toda instrucción recibida la podamos poner por obra y en la voluntad esto de designar tiempo, de establecer una prioridad y que en nuestra agenda esté incluida el tiempo de estudiar y leer la palabra y conocer más del corazón de Dios. Finalmente decíamos que es necesario evidenciar que la voluntad de Dios se cumple en nuestra familia y decíamos compartirnos en la familia cuando contesta una petición, la bendición diaria de tener acceso a su palabra en países libres como los nuestros, ¿verdad? Allí en Colombia, aquí en México, para leerla, para congregarnos, para exaltarlo, ¿no? No tenemos ninguna restricción en nuestras ciudades o provincias. La provisión de los alimentos diarios, la vida, los nutrientes, todo lo que Él nos da y esta condición que tenemos hoy de ponernos de acuerdo y estar escudriñándola. Los que se fueron ya a trabajar, usted que se quedó en casa, jóvenes que están estudiando desde casa, en fin, en toda actividad, dar gracias y considerar que es Dios el que pone en nosotros el querer como el hacer y que tenemos por su buena voluntad esa oportunidad de parte de Él, como misericordia nueva cada mañana. Y el día de hoy, discipulados para discipular, ese es el título de lo que vamos a escudriñar. Todos nosotros hemos recibido la salvación y la reconciliación con Dios como nuestro Padre. Ahora tenemos este legado trascendente que se nos ha conferido por pura gracia, por la voluntad de Dios y no por nuestras fuerzas, ni nuestras capacidades, ni por nuestras obras. Y entonces tenemos una responsabilidad de que esto que hemos recibido, este legado, transmitirlo, pasarlo a las siguientes generaciones. Por supuesto a nuestros hijos, a los hijos de nuestros hijos y por gracia de Dios hasta 1000 generaciones. Dice que su bendición será hasta por 1000 generaciones. Somos discípulos fieles de Jesucristo en este tiempo. La palabra nos disipula, Él nos disipula, el Espíritu Santo que mora en nosotros y así discipulamos nosotros a la siguiente generación y particularmente en la familia a nuestros hijos. Les discipulamos
con el día a día, con todo lo que hacemos. Así era nuestro Señor Jesucristo con sus discípulos y con sus apóstoles, ¿verdad? En el día a día, en las cosas desde el amanecer hasta el anochecer, había una actividad de discipulado porque estaban esperando de él qué hacía para luego hacerlo ellos. Y una vez que él se fue, les dejó la gran comisión y al Espíritu Santo que les recordaría todas las cosas. Y eso pasa en nuestra vida. En la mañana podremos haber leído con nuestros hijos la palabra, pero durante el día el Espíritu Santo se las va a recordar y cuando tenga necesidad, ahí va a estar lista la palabra, cerca de nuestros labios, en nuestro corazón, lista para ser puesta para compartirla a otros. Y entonces vamos a leer el día de hoy, segunda de Timoteo 2, del 1 al 7, y se las voy a leer en la versión La Palabra de Dios para Todos. Así dice: Timoteo, hijo mío, saca fuerzas del generoso amor que Dios nos da por pertenecer a Jesucristo. Has escuchado mis enseñanzas confirmadas por muchos. Ahora enséñaselas a personas dignas de confianza, que a su vez puedan enseñársela a otros. Como un buen soldado de Jesucristo, comparte conmigo el sufrimiento. Ningún soldado pierde su tiempo pensando en asuntos de la vida civil, porque lo único que le preocupa es agradar a su capitán. Cuando un atleta participa en una competencia, no puede ganar a menos que obedezca todas las reglas. El campesino, que ha trabajado duro, tiene derecho a ser el primero en recibir su parte de la cosecha. Piensa en lo que te digo y el Señor te ayudará a entenderlo todo. Qué interesante, qué revelación para el apóstol Pablo y qué manera de escribir, pues inspirada por Dios, ¿verdad? Explicándole a su hijo en la fe, a su hijo amado Timoteo, las cosas que habían sido legadas a él en su corazón, a Timoteo, y cómo debería de transmitirla a otros. Y así nos dice: nosotros somos hijos de nuestro Padre Celestial. Y como a hijos nos está diciendo Dios: hijo, todo esto que te he enseñado, tienes que enseñarlo a otros hombres. A hombres, dice aquí, dignos de confianza. Bueno, y en nuestro caso los hijos, dice la palabra, que herencia de Dios son los hijos, cosa de gran estima. Así que nuestros hijos son personas dignas de la confianza porque Dios las puso en nuestras vidas. Dios los puso en nuestras vidas. Y entonces ahora debemos discipularlos a ellos. Y el apóstol Pablo, muy interesantemente y además con una revelación muy particular, pone ejemplos de diferentes actividades para que Timoteo, para que usted, yo, nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos nos quede mucho más claro. Eran actividades de aquel entonces, pero hoy muchas de ellas son exactamente tan representativas como lo que señala el apóstol Pablo acerca de entregarnos a ese discipulado de otras personas, a enseñar a otras personas. Y entonces vámonos sección por sección. Dice en la primera, en el versículo 1, Timoteo, hijo mío. Póngale ahí su nombre, yo le pongo el mío, Roberto. Jorge, Angie, hija mía, saca fuerzas del generoso amor que Dios nos da por pertenecer a Jesucristo. En la Nueva Versión Internacional, este mismo versículo dice: así que tú, hijo mío, le habla a usted, te habla a ti, joven, me habla a mí, fortalécete por la gracia que tenemos en Cristo Jesús. Y entonces fíjese, vamos entendiendo y vamos poniendo esto en la perspectiva de lo que Dios nos dice. No es en nuestras propias fuerzas, sino por la gracia del Señor que tiene en nosotros. Le dice a Timoteo, recuerda bien esto, apóyate, fundamenta en la gracia del Señor Jesucristo, que es quien está en nosotros, que es el que nos habilita. Le dice a Timoteo y nos dice a nosotros.
Dice en Primera de Corintios 16:10 en la Reina Valera, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más duro que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Así que para esta tarea que parece enorme, que es de mucha intensidad, de mucho alcance, porque mil de nuestras generaciones, porque a nuestros hijos y luego nuestros hijos a sus amiguitos, ahorita vamos a ver cómo se hace esta secuencia de parte de Dios para ser discipulados, para discipular a otros. Nuestros hijos los discipulamos para que discipulen a otros. Ustedes dirán, bueno, cuando es bebé, no, discipulará sus juguetes máximo, pero cuando empiece a ir a la escuela, él va a aprender y va a discipular a otros, porque él tiene la misma comisión que nosotros de llevar buenas nuevas. Así que nuestro hijo en el kinder, en la primaria, en la prepa, en profesional, joven, vas ahí y Dios lo permite para que discipules a otros, porque al igual que todos en la familia tenemos la gran comisión de ir y hacer discípulos a las naciones y a todos los rincones de esta tierra, a todo lugar donde estemos. Somos discipuladores, somos mensajeros de buenas nuevas. Y entonces, ahora, es por la gracia del Señor. En primera, no es en nuestras fuerzas para que no desmayemos antes de empezar. Así le dice a Timoteo, recuerda que es por la gracia de nuestro Señor. Para que Timoteo sepa que no es en sus fuerzas, que descanse en el Señor. En Él va a ser la tarea y esta ardua labor. Pero además también, como es por la gracia de Dios que podemos discipular a nuestros hijos en la familia y discipular a otros, también es para la gloria y la honra de Dios. Es decir, cuando nuestros hijos entienden y van poniendo en práctica toda la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios, honran a Dios y nos honran a nosotros. Es una bendición cuando nuestros hijos permanecen en la voluntad de Dios y tienen victoria tras victoria que Dios les va dando. ¿A quién honran? A Dios. Y a nosotros, wow, somos bendecidos cada vez que nuestros hijos cumplen con la perfecta y buena y agradable voluntad del Señor. Y sigue diciendo el versículo 2, has escuchado mis enseñanzas, confirmadas por muchos. Ahora, enséñaselas a personas dignas de confianza, que a su vez puedan enseñársela a otros. Pablo deja muy clarito, Dios nos deja muy claro a nosotros. Nos ha dicho hijos, o sea, nos llamó el Padre, hijos, nos está llamando la atención y nos está escribiendo en el corazón. Dice, todas estas enseñanzas que has escuchado, todas estas que tomamos de la palabra, todas estas que declaramos, oramos, instruimos, y que han sido confirmadas por la propia palabra y por el testimonio que damos a muchos, enséñaselas a personas dignas de confianza. Y decimos, nuestros hijos son dignos de confianza porque herencia de Dios son nuestros hijos, cosa de gran estima. Así que, y luego, a través de ellos también discipularán a otros jóvenes o en su ámbito, niños, etcétera, vecinos, ¿verdad? En nuestro caso, gente del trabajo, pero inicia en nuestra casa, discipulando a nuestros hijos. Así que nosotros fuimos discipulados también por otras personas, ¿recuerda? Alguien oró y nos llevó a los pies de Jesucristo, nos llevó las buenas nuevas y dijimos, claro que sí. Tocó el Señor Jesucristo a nuestro corazón a través de esa persona y le recibimos. Ha usado Dios a personas en nuestra familia, en la congregación, a través de conferencias, de seminarios, de un instituto bíblico, de la escuela dominical, a través de estos medios. Si usted aún no ha recibido a Cristo en su corazón, le invitamos. Terminando, haremos una oración para que usted lo reciba y entonces sea discipulado y empiece a ver toda la obra que Dios quiere hacer en sus vidas y esté dispuesto a él. Es decir, alguien invirtió su tiempo, alguien de parte de Dios se asumió ese llamado para que nosotros fuéramos discipulados, enseñados, instruidos.
Personas que sabían que estaban llenas de la gracia del Señor, pero que tuvieron la disposición y la voluntad de ser obedientes a ese llamado. Ustedes papás, ustedes hijos, ustedes jovencitos, chiquitos, todos hemos sido llamados a discipular a otros, todos en el ámbito en que tenemos. Y dirán, bueno, pues yo no sé mucho, ¿no? Obedece al Señor. Imagínate que tú eres pequeñito, que estás en la escuela y de repente alguien desobedece a la maestra. Y tú le dices, oye, toda autoridad es puesta por Dios. Dios puso a la maestra, pero en la mañana oraron por la maestra. Tus padres te enseñaron que había que orar por toda persona puesta en autoridad. Y tú llegas y un niñito que quiere ser desobediente, un compañerito, y le dices, oye, Dios puso a la maestra aquí. Es de parte de Dios. Obedécela y te va a ir bien. Te va a bendecir Dios. Una palabra tan sencillita, una instrucción tan sencillita, pero eso disipula. Ahora nos corresponde entonces a nosotros enseñar y disipular en casa a nuestros hijos por la gracia del Señor. Él es a través del Espíritu Santo que nos habilita para realizarlo. No es que tú sepas mucho, no es que tú tengas altas calificaciones académicas, que tengas un corazón dispuesto, que lo que Dios te enseña, tú lo enseñes a tus hijos. No es en nuestras fuerzas, sino en el poder de Dios. Para que nuestros hijos puedan enseñarlos a otros, decíamos ahí en la escuela, a los vecinos, en el trabajo, por supuesto, en la casa, en todos los ámbitos. Vamos al súper y resulta ser que la cajera nos da un cambio de más y se lo regresamos y le decimos, señorita, está usted entregando un cambio adicional. Ay, muchas gracias. No, dele gracias a Dios porque le dio este trabajo. Y así en cada uno de los ámbitos en los que estamos, en la empresa, si somos emprendedores, en el trabajo, si es que somos empleados, lo hacemos como para Dios. Y si alguien nos pregunta, oye, ¿por qué eres dedicado? ¿Por qué cumples? ¿Por qué eres puntual? ¿Por qué no te involucras en chismes? Pues porque honramos a Dios, porque hemos sido discipulados por Él. Y discipulamos a otros hasta con nuestro ejemplo. Así nuestro ejemplo disipula a otros. Pero ¿dónde inicia? En nuestra casa, en nuestra familia. Pero fíjese hasta dónde. No solo nuestras siguientes generaciones desde el punto de vista de hijos, de los hijos y hijos de los hijos de los hijos, sino a todo nuestro ámbito discipulamos. Discipulamos para el Señor. Y sigue diciendo en el versículo número 3, ya pone ejemplos Pablo a Timoteo, Dios nos pone ejemplos a nosotros para que sea todavía más claro. Y dice, como un buen soldado de Jesucristo, comparte conmigo el sufrimiento. Ningún soldado pierde su tiempo pensando en asuntos de la vida civil, porque lo único que le preocupa es agradar a su capitán. Mire, como ex militar que soy, yo tenía el grado y era militar día y noche. Aunque yo anduviera de civil, me comportaba de acuerdo a los lineamientos. Yo tenía que reportar si salía de la jurisdicción donde estaba, porque yo era un militar de tiempo completo. Me discipulaban, me entrenaban, me daban doctrina, los reglamentos, etcétera, todos los días y periódicamente para que entendiera qué es ser un militar. Y Pablo pone ese ejemplo, pero dice, somos soldados de Jesucristo. Pero pone el ejemplo de la vida militar, ¿no? Dice, porque ninguno piensa en asuntos de la vida civil, o sea, de otro ámbito. Toda nuestra vida tiene que ver con Dios, pero necesitamos enseñárselo a nuestros hijos. Cuando desde el amanecer todo, la escuela, el trabajo, la provisión, todo viene de parte de Dios. Toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto. Pero hay que enseñarlo, hay que instruirlo. Lo recibimos un día y ahora hay que pasárselo a nuestros hijos. El ejemplo entonces de ser parte de la milicia es una actividad de tiempo completo. Militar significa pertenecer, servir. Mientras estaba como militar, mi idea muy clara era que estaba al servicio de la patria.
Alguna vez me tocó estar de guardia en una playa, todos disfrutando, etcétera. Y yo como militar y además como médico, pues estaba al servicio de cualquiera que lo necesitara, porque estaba al servicio de la patria. Nosotros estamos al servicio de Dios, para que todo el mundo conozca la verdad y pueda pasar de tinieblas a luz, de muerte a vida. Para eso estamos en esta tierra, mientras el periodo tan breve que estamos en esta tierra, porque fuimos llamados de la eternidad pasada y vamos a la eternidad futura. Entonces, debemos ocuparnos de servir y agradar a nuestra autoridad, quien es Dios. Como el militar vive y sirve para agradar a sus superiores, siendo discipulados por nuestro Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo, por su palabra. Por eso es necesario leerla, meditarla, escudriñarla, entenderla, compartirla, siendo esta una actividad de nuestro diario vivir, no un aspecto secundario del resto de nuestras tareas. Por eso es tan clara la palabra: busca primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás te será añadido. Sí, yo sé que hay tanta intensidad, las mañanas, los hijos, todo lo queremos hacer al mismo tiempo, y entonces, pues sí es muy intenso la actividad cotidiana, pero debemos buscar primero el reino de Dios y su justicia. En el 5, en el versículo 5, pone otro ejemplo y dice: cuando un atleta participa en una competencia, no puede ganar a menos que obedezca todas las reglas. Pablo da este ejemplo para decir: mira, hay una serie de principios en la palabra que para que instruyas y disipules a otros, y también para que tú seas discipulado, se deben cumplir. Porque si no, no estarías en la competencia. En la competencia hay que entrenar tantas horas, ahora que acaban de pasar los Juegos Olímpicos de invierno, usted los vio, pues todos se someten a esa disciplina, a esas reglas, y compites, y si quieres ganar, pues debes estar dentro de esas reglas. Pablo da este ejemplo de el compromiso ante Dios de instruir al niño en su camino. ¿Instruirlo con qué? Con la palabra. Instruirlo con quien es Dios, no con lo que nosotros tenemos y hacemos, sino por la gracia del Señor, con la revelación del Espíritu Santo, instruimos a nosotros en cosas así de chiquitas. Obedece a la autoridad, porque toda autoridad es puesta por Dios. Así de sencillo. No es si se equivoca, si tú honras a la autoridad. Y la maestra dijo que hay que hacer esta tarea, hay que hacerla. Dice que a tales horas se tiene el recreo, el descanso, que hay que hacer esta materia, esta otra, hay que hacerla. Te dejaron estudiar un libro que es muy grande, pues tenemos la mente de Cristo, hijo, así que puedes leer ese libro. En fin, tenemos que instruir a través de todas las actividades diarias a nuestros hijos, como si fueran esos atletas, con el compromiso delante de Dios, porque herencia de Dios son los hijos, cosa de gran estima. Primero en recibir y hay un fruto que agrade a Dios en nuestros hijos, que vayan creciendo conforme a la voluntad de Dios, en gracia y en sabiduría para con Dios y para con los hombres. En gracia y en sabiduría. Que cada vez haya más de Cristo en nuestros hijos, en nosotros primero y luego en ellos, porque esto se instruye. Aunque la revelación viene por la obra del Espíritu Santo, nosotros somos conducto de buenas nuevas, conducto de esta instrucción. Y dice: el campesino que ha trabajado tiene derecho a esos frutos para la honra de Dios y de nosotros los padres, nuestros hijos. Y no es un tema de que saquen 10, puede sacar 6, pero puso todo su esfuerzo. Puede sacar un 10 porque tiene una gran capacidad o le gusta esa materia. No es lo relevante la calificación, el proceso y la actitud de su corazón.
Recordemos, Dios ve nuestro corazón, las intenciones de nuestro corazón, lo que hay ahí, no el resultado Él es eterno, Él es perfecto, así que no le impresiona el que tengamos buenos resultados, aunque el resultado es producto del proceso y de la intención de nuestro corazón. Así que un 6 puede ser maravilloso porque pusimos todas nuestras capacidades. Igual un 8, igual un 10. Pero ¿dónde estaba nuestra intención? ¿Agradar a Dios o para vanagloria nuestra? Porque si es para vanagloria, pues Pablo decía, todo lo tengo por basura, todo lo pasado, todo lo que él logró como hombre capaz. En el 7 dice, piensa en lo que te digo y el Señor te ayudará a entenderlo todo. Después de que pues, le escribe y le pone diferentes ejemplos Pablo, dice, piensa en lo que te digo y el Señor te ayudará a entenderlo todo. Pensemos en lo que nos está diciendo la palabra, en lo que Dios dice y nos pone diferentes actividades. Un campesino, un atleta, un militar, que son actividades muy claras, ¿no?, en nuestro ámbito en general. Dice, entonces meditemos la palabra, meditemos lo que Dios nos está diciendo. Escudriñemos y pidamos revelación de su Espíritu a nuestro corazón. Señor, orar por mi autoridad. ¿Qué pido? Si tú lees y sigues el versículo, dice que oremos para que lleguen al conocimiento de la verdad, para que todos vivamos en paz, conociendo la verdad. En oración, permitir que el Señor lo escriba en las tablas de nuestro corazón. Ore la palabra, papás, oren la palabra. Declárenla. Declárenla a nuestros hijos, a sus hijos. Declárenla en el ámbito familiar. Porque si Dios pone el querer como el hacer, pues pones el querer como el hacer. Es decir, que por la voluntad podamos ejecutar todas las cosas que Dios nos ha puesto a hacer. Que esa obra que Dios ha empezado en nosotros, Él la perfeccione y entonces le declaras a tus hijos, no te preocupes. Dios lo que ha iniciado en ti lo va a perfeccionar. Hoy tengo examen para la gloria de Dios. Haz las cosas como para el Señor. Estudiaste, cumpliste tu tarea, Dios te lo va a revelar. Lo vas a tener cerca de tu corazón y de tu mente porque Dios pone esa habilidad, porque tienes la mente de Cristo. Y bueno, como ha llegado el tiempo, vamos a tener una segunda sección de esta, vamos a cerrar en la próxima semana. Lo que yo quiero hacer hoy es eso, usted que no ha recibido al Señor, que no le conoce como Señor y Salvador, es nuestra petición y nuestra oración, que usted se lo declare, se lo diga ahí donde usted está y pueda recibirlo para que sea discipulado por Él. Y que cada uno de nosotros, papás, hijos, seamos discipulados por Él. En la próxima continuaremos con este tema. Que Dios sea propicio para cada uno de ustedes y que esta sea un cierre maravilloso en el Señor de este mes y un principio estupendo del siguiente. Muy buenos días.